Bueno, antes de comenzar, ¿sí? Yo quiero que podamos orar. No hay palabras para poder definir lo que Dios... No, si quieren estar sentados, estén sentados, pero solamente les pido que verdaderamente dispongamos nuestro corazón a oírlo a Él. Cuando me oyen a mí no tiene sentido las palabras, no tienen sentido la iglesia. Vamos a oírlo a Dios, vamos a clamar para que Dios sea oído en medio de nuestro corazón. Que lo pueda oír este cabezón y que lo puedan oír cada una de las personas que oye este mensaje, que pueda oír la voz de Dios. Por eso, Padre, en esta hora queremos clamar que seas tú el que fluye en medio de esta congregación, que seas tú el que fluye en medio de esta casa. Padre, que sea tu espíritu acompañando estas letras que sale de la boca de esta herramienta en tus manos, Padre. Nada tiene sentido si tu espíritu no acompaña estas palabras. Por eso en esta mañana, tarde o noche, Señor, sea cuando sea que sea escuchado este mensaje, Padre, estas palabras verdaderamente vayan acompañadas con un espíritu tan fuerte, Señor, que haga avivar a todo aquel que anhela de ti, que haga despertar, Señor, todo aquello que estaba quedándose dormido, todo aquello que se estaba apagando, todo aquello que se estaba secando, sea avivado. En el nombre poderoso de Jesús, Rey amado, amén y amén. 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 Oh, Rey. Es muy importante a veces comprender que todo tiene un equilibrio. Amén. Si tú te acuerdas las balanzas antiguas, las primeras balanzas que salieron al mercado, eran un poste en el medio con una barra igual y dos bandejas, dos platos, con la cual se equilibraba el peso, sí, según lo que tú querías, ¿sí? Tenían el mismo peso, es decir, si ponían 1 kilo en el otro lado, lo que tú pesabas, fuese lo que fuese, tenía que estar nivelado para que tuviese equilibrio. Amén. O ese equilibrio marcaba que tenía el peso correcto. Amén. De la misma manera, nosotros tenemos que tener un equilibrio y una fe que estabilizan nuestra vida. Amén. Perdónenme. Amén. Entonces, equilibrio y fe es la palabra que hoy traigo. Equilibrio y fe, porque si tú te vuelves demasiado mega archi espiritual, empiezas a dejar de ver con naturalidad las cosas terrenales. Amén. Pastor, ¿pero qué estás diciendo si nosotros tenemos que vivir en fe y por el Espíritu? Pero una cosa es vivir por el Espíritu y otra volverse un mega archi espiritual. He visto gente que las sombras le dan miedo, que el movimiento de la cortina es un espíritu inmundo, que situaciones que tú dices, no, son cosas naturales. El viento no lo ves y puede mover las cortinas. Pueden venir situaciones espirituales fuertes o manifestaciones espirituales y demoníacos. Eso lo hay, pero mi cordura en Dios y mi equilibrio y mi fe va a hacer que yo sepa a lo que me estoy enfrentando. Amén. Mi equilibrio y mi fe no es para que yo me pase batallando con cosas espirituales, sino para que yo pueda resistir un mundo de maldad en el cual esos movimientos espirituales me entretienen, me distraen y me desenfocan de donde yo debo estar parado. Amén. Equilibrio y fe. Sin ese equilibrio y esa fe, mi mirada, en vez de estar puesta en el Señor Jesús, autor y consumador de nuestra fe, lo que hace es entretenerse con las cosas cotidianas de la vida. Amén. Me desenfreno porque me desenfoco. Me desenfreno en las cosas sí terrenales. Y cuando digo me desenfreno, es decir, que todo lo que me acontece hace que me sature, que pierda el norte, ¿sí? Y me enfoco más en lo terrenal, en lo momentáneo, en lo monetario, ¿sí? Y no me doy cuenta de que empecé a
despreocuparme de mi vida espiritual. Amén. Equilibrio y fe. Equilibrio y fe. Miren, comienzo leyendo 2 de Juan capítulo 1 versículo 3 de la palabra del Señor. Amén. 2 de Juan, gracias, ¿están despiertos? Capítulo 1, versículo 3. Dice de la siguiente manera: sean con vosotros gracia, misericordia y paz. Digan conmigo, hay un orden. Gracia, misericordia y paz. Yo no voy a encontrar paz si primeramente no encuentro misericordia. Y no voy a encontrar misericordia si no obtengo la gracia que viene a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hay un equilibrio. La gracia me nivela con la misericordia y la misericordia me nivela con la paz que yo poseo en mi interior. Hay gente que perdió la paz. ¿Sí? Cuando pierdes la paz, tenés que mirar la balanza. ¿Cuán cargado de gracia estás? Porque si la gracia de Dios no está en nuestra vida, caemos en desgracia y caemos en amargura. Amén. Si la gracia de Dios no la hago crecer en mí, esa desgracia, le llamo yo al no tener gracia, porque es una desgracia. Cuando no tengo la gracia, no tengo el favor inmerecido, porque nadie se merece, ¿sí? Lo que portamos, por causa de la cruz del Calvario. ¿Qué portamos? Portamos bendiciones, portamos acceso al cielo, portamos de que, aún sin ser merecedores, el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Amén. Y a través de su Espíritu Santo venir bendición, venir multiplicación, venir honra, misericordia y vida. Amén. Entonces, hay un orden. Por eso te quiero hablar del equilibrio y de la fe. ¿Sí? Sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Si se han dado cuenta, esta es una época donde la apostasía ha entrado fuertísimo en medio de todo mover religioso. ¿Qué es la apostasía? Es levantarse en contra de sus cimientos. Amén. Apostatar, como les decía el domingo pasado, nadie apostata si primeramente no ha estado en su casa, en la casa de Dios. No puedes apostatar de algo que no ha sido parte, o no pueden apostatar aquellos que no han sido parte del pueblo de Dios a través de su diseño, ¿sí? La iglesia, o sea, sí. Amén. La apostasía se levanta en la iglesia. ¿Y cómo se levanta, pastor? ¿De qué manera? Primeramente a romper mandamientos escriturales, ¿sí? Que por siglos han marcado el camino a llevarnos hacia Dios. ¿Y cuál es el camino que nos lleva hacia Dios? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que quieren quitar de en medio de la congregación? De alguna manera, es la cruz del Calvario, es el nombre de Cristo. En medio de este tiempo tú puedes ser religioso, puedes ser de cualquier religión. Amén. Pero lo que más pesa es que menciones el nombre de Cristo. Amén. Cristo o el Mesías, que es lo mismo. Amén. Mesías y el Cristo son en dos. Uno es en hebreo y otro es en griego. Amén. Pero es lo mismo. Nosotros debemos hacer crecer a Cristo en nosotros. Amén. Ahora la apostasía va a ser muy fuerte porque nosotros vamos a negar lo que hemos aprendido y vamos a negar de alguna manera porque la palabra lo menciona. Amén. Menciona que en el último tiempo, en los últimos tiempos, la humanidad de alguna manera, o el pueblo de Dios, lo hablo mejor, el pueblo de Dios va a negar que Cristo los rescató. Amén.
Entonces, este movimiento espiritual tiene sus causas y es hacer que nosotros, los que creemos en Cristo, nos volvamos en contra de Él. Y tal vez no lo haces con palabras, sino lo hacemos con hechos. Amén. Porque las palabras no tienen sentido si tus hechos no acompañan a tus palabras. Amén. Es decir, que tú lo que hablas bonito, pero tu espíritu tiene otra connotación. ¿Sí? Entonces, hoy es día donde de verdad debemos encontrar ese equilibrio y esa fe. El equilibrio con la palabra va a acompañar mi fe, una fe correcta, una fe que pueda pasar muros, ¿sí? Traspasar generaciones. Amén. Entonces dice, sean con vosotros gracia, misericordia y paz. O sea, se te estaba hablando de que todo tiene un equilibrio, pero para que venga ese equilibrio tiene que venir la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios, que es el que nos concede. Dios es el... Tú, por ejemplo, tú tienes una casa que está constituida, como en mi caso, por 3 niños. ¿Sí? Yo tengo 3 hijos. Y el menor no le pide permiso al mayor, al hijo mayor, sino al que le pide permiso es a sus padres. Amén. Las dádivas no las da el hijo, las dádivas las da el padre. Amén. ¿Estás conmigo? Entonces, las dádivas vienen a través del hijo, pero quien las concede es el padre. Por eso dijo, yo soy el camino. ¿Para qué? Para llegar a Dios. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra alternativa, aunque nos hemos cansado de buscar las alternativas para llegar a conocer a Dios. Todas las religiones quieren conocer de alguna manera a Dios. ¿Sí? Desde la antigüedad, de alguna manera todos querían conocer a Dios. Pero hay un solo camino. Y ese es el camino que no hemos querido transitar. Por eso viene ese desequilibrio en medio de la humanidad. Porque hemos querido ahorrarnos el camino y hemos tomado un camino más largo. Amén. Efesios capítulo 4, verso 15. ¿Qué tiene que ver esto con el equilibrio, pastor? Efesios capítulo 4, versículo 15 dice de la siguiente manera: sino que siguiendo la verdad en amor. Si tú sigues la verdad solamente por conocimiento y no en amor, no tiene sentido. Porque cuando tú lees la Biblia, ¿sabes cuántos eruditos hay de la Biblia? Muchísimos. Pero cuando no la escudriñan con amor, solamente se vuelve una fuente de conocimiento. Amén. Una fuente que te puede volver fariseo, pero no te vuelve hijo de Dios. Amén. Es una fuente de conocimiento impresionante, porque lo que se habla en la Biblia 2000 años antes, ¿sí? 2000 años, más o menos 1600 años, cuando fue dada a nosotros, tienen conocimiento tan profundo, tan fuerte, tan grande, que hoy los hablan los grandes científicos, los grandes, ¿sí? Las grandes personas eruditas que se han dedicado a estudiar, a conocer el cuerpo, a conocer la fisionomía. Amén. Pero ¿cómo puede ser que hombres de Dios, según la antigüedad, no tan sabios porque no tenían las herramientas esenciales que tenemos hoy, hayan podido hablar con precisión, con exactitud, ¿sí? Cosas que hoy parecen grandes hallazgos y conocimientos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú, como hombre, verdaderamente racional y con una mentalidad limitada, abres tu espíritu, tu sabiduría no viene de la tierra, de lo terrenal. Tu sabiduría viene de lo alto del cielo. Amén. Entonces, miren, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad tiene que tener un equilibrio, el amor. Porque cuando tengo mucha verdad, la iglesia tiene mucha verdad y no tiene amor, se convierte, ¿sabes qué? Se convierte en un sitio donde el legalismo, la condenación
se palpan más fuerte. Y Dios de alguna manera vino a redimirnos. Dios no vino a condenar. Dios vino ¿a qué? A salvar. Si alguien te condena, tú de alguna manera no te puedes acercar a aquel que te está condenando. ¿Sí o no? El amor te acerca. La condenación te aleja. Entonces, hoy en día, sin ese equilibrio de conocer verdad, ¿cuántos leemos la Biblia? ¿Cuántos la escudriñamos? Pero ¿cuánto amamos? Eso es lo que verdaderamente va a llevar a tener diferentes connotaciones. De ser una persona religiosa a ser verdaderamente un hijo de Dios. El amor marca la diferencia. Todas las cosas pasarán. Van a pasar las lenguas. Van a pasar profecías. Pero lo que no pasa es el amor. Yo sé que tener ese equilibrio va a ser fundamental para esta época, para esta etapa, donde las personas lo que están clamando es por amor. La necesidad de la humanidad es el amor. Amén. Necesitamos ser amados aun cuando somos difíciles de amar, aun cuando a veces ni siquiera hemos sabido lo que es eso. Amén. Esto es parte del equilibrio. Verdad y amor tienen que estar en la misma balanza. Porque si tienes demasiado amor y muy poca verdad, lo que haces es que te vuelves una persona permisiva, ¿sí? Te vuelves una persona que no puede direccionar a nadie, porque tu amor sin querer va a gestar, por ejemplo, un padre que ama demasiado y le da todo a sus hijos, ¿sí? No le niega nada por amor, porque creyendo que por amor tienes que darle todo, ¿cómo se crían esos hijos? Amén. Sin querer los crías de una manera que luego no saben pelear para alcanzar lo que ellos anhelan. De alguna manera les llamamos malcriados, caprichosos, ¿sí? Lo hacemos caprichosos. Y alguien caprichoso, por causa del amor del Padre, ¿sí? No es productivo, no es fructífero, ¿sí o no? ¿Has visto a alguien caprichoso? ¿Has visto a alguien caprichoso con 3 años? ¿Con 5? Sí. ¿Con 7? ¿Con 8 también? Pero también he visto gente caprichosa con mucha más edad. Y es peor, Porque las pataletas no es como un niño que llora y patalea y me enfado con el mundo y no respiro. Las pataletas son peores, porque ya tendría que ser alguien adulto. Nosotros de alguna manera hemos sido caprichosos con Dios. O me lo das o ya no te sirvo. O Padre, haz algo o no te busco, ya no quiero. ¿Sí? Esa es una forma de ser caprichosos con Dios. O haces lo que yo quiero o no te busco más. No voy a la iglesia, no me congrego, no hago. Eso es una forma de ser caprichosos delante de Dios. Y mi forma de ser caprichosa no obtiene nada de parte de Dios. Porque lo que obtiene o lo que viene a mi vida por parte de Dios es cuando Él ve que mi fe y mi amor, mi verdad, ¿sí? Y mi amor tienen un equilibrio. Amén. Amén. Entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando la iglesia deja de crecer es porque no tiene amor. Tendrá verdad, pero no tiene amor. Amén. Cuando la iglesia deja de crecer, yo como hombre dejo de crecer, puedo tener la cabeza llena de verdad, pero no tengo amor, entonces dejo de crecer en Cristo Jesús. Si tú has dejado de crecer en Cristo, mira lo que hay dentro de ti, si hay amor por Cristo. ¿El amor se apaga, hermanos, sí o no? ¿El amor se va? El amor se apaga y se va. ¿Y por qué se apaga el amor? Porque el amor, como dijo un sabio, el amor es como una estufa a leña, que para que se mantenga ardiente tienes que echar leña, ¿sí? Tienes que cuidar de que no se apague la llama y que esa llama esté cada día llena de esa leña que alimenta ese fuego. Amén. Mi amor para con Dios es exactamente igual. Mi amor para con Cristo Jesús va a ser de la misma manera. Yo tengo que traer esa leña delante del altar. ¿Cuál es la leña? ¿Sabes por qué menciona la leña? En uno de los pactos se menciona que Abraham, cuando iba a entregar a su hijo
Isaac tuvo que ir a cortar leña, tuvo que levantarse temprano a buscar leña. La leña son nuestras oraciones. La leña es nuestro sacrificio por hacer que ese fuego no se apague. Amén. Es más fácil quedarse a la Bartola, tirado a la Bartola y que Dios me ama y muchísimo. Pero cuando el amor no es recíproco, se cansa, ¿sí o no? Y Dios no es como nosotros. Dios no va detrás de nosotros rogándole que le amemos. Él nos muestra su amor. Y si no somos dignos de devolverle ese amor, Dios le da la oportunidad a todo el mundo de acercarse a Él. Amén. Por eso todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Sin ese equilibrio es imposible ser perfeccionados. Sin ese equilibrio mi fe mengua y terminamos haciendo alianzas incorrectas, ¿sí o no? Cuando te volvés demasiado espiritual, te volvés alguien que es imposible de... No sé, a mí me pasa, yo siempre he hablado de que la gente mega archi espiritual, que todo lo espiritualiza, a mí me cuesta escucharlo. Porque ya no es espiritual, se convierte en alguien fantasioso, ¿sí o no? ¿Has escuchado a gente religiosa, a gente que cree en Dios pero es demasiado fantasiosa? Amén. Y luego, sí, yo lo he visto, lo he escuchado, he estado en congregaciones donde todo lo espiritualizan, pero nadie cambia, pero nadie es transformado, parece que todo es todo un juego espiritual. Pastor, me estás diciendo de que lo espiritual no existe, yo te estoy diciendo de que lo espiritual tiene que tener un equilibrio con lo natural. Porque cuando todo lo espiritualizo y me evado de mi vida natural, eso es locura. Locura ante el mundo. Amén. Pero cuando yo tengo una vida equilibrada naturalmente y equilibrada con mi fe espiritual, lo que hago es ser una persona de impacto para el mundo. Amén. Lo que hago es ser una persona que abre brechas y doy la oportunidad a que el mundo que no conoce a Dios pueda acceder, ¿sí?, al camino. Soy como puente para que puedan acceder al camino. Amén. Todo tiene un equilibrio. Imagínate un mundo sin equilibrios. Las leyes naturales tienen un equilibrio. Todo lo que tiras hacia arriba tiene que caer, ¿no es cierto? Nosotros nos regimos por leyes naturales. También hay leyes espirituales. Amén. Pero como hay leyes naturales y leyes espirituales, no puedo deshacerme de una y para obtener la otra. Las dos van en consonancia. Amén. Y miren, Jueces capítulo 1, versículo 6. ¿Saben que nuestro cuerpo sin equilibrio se enferma? Hace muy poquito tuve a mi suegro que perdió el equilibrio. Perder el equilibrio es perder una función auditiva en la cual tú te levantas de la cama y todo se te mueve. El mundo se mueve, ¿sí? Y era tan fuerte la sensación interna que tenía, ¿sí?, que el hombre no podía resistir y se descomponía. Amén. Lo hacía devolver, perdonen, pero es así. ¿Por qué? Porque se levantaba y parecía que el mundo se estaba moviendo y él no se podía mantener en pie porque todo se le movía. Había perdido, tenía vértigos que le llaman. Pero imagínate, si tú pierdes el equilibrio, todo el mundo parece que se mueve, pero el que se está moviendo eres tú, porque estás desequilibrado, ¿sí? Tú no estás firme. Amén. Esa falta de firmeza se manifiesta porque hay algo en mi espíritu. Y como te dije, en mi espíritu va a manifestar algo natural. Lo que estoy recibiendo, lo que estoy cosechando en lo natural, es parte de lo que vivo en mi espíritu. Amén. Hay un equilibrio.
Jueces capítulo 1, versículo 6 dice, mas Adoni-Bezek huyó y le persiguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice así, me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Quédense conmigo. Dice que Adoni-Bezek significa señor de las divisiones. Dice que Adoni-Bezek cortaba ¿qué? Los pulgares de las manos y de los pies. Amén. Te dije que un cuerpo sin equilibrio se enferma porque es inestable. Amén. La inestabilidad hace que genere una sensación interna que no es real, pero internamente tú ves que el mundo se mueve y tú no puedes estar firme. Estás más bien quietito postrado, lo vi en mi suegro, que de pie. Entonces el Señor de las divisiones corta nuestros pulgares o los pulgares de aquellos, sí, a los que logra poseer. Y cuando hablo de poseer no me refiero a nada espiritual, de que el demonio te tomó, sino a aquellos que de alguna manera han sido inconstantes, no se han formado, no han empuñado la espada, no saben pelear con la espada de la palabra, sino que se han vuelto gente religiosa, que con la Biblia pega a los demás, pero no la aplica para su propia vida. Amén. De esa manera, Él corta mis pulgares, uso la espada de forma incorrecta y cuando verdaderamente quiero dar golpe al infierno, lo que hace que la espada se escurra de entre mis manos. Amén. Los pulgares son los que me dan estabilidad para que yo pueda estar de pie sin estar moviéndome hacia adelante y hacia atrás. Amén. Entonces, cuando yo no tengo estabilidad, decí conmigo, cuando no tengo estabilidad, termino recogiendo migas a la mesa de mi enemigo. ¿Cómo es eso? Cuando yo no tengo equilibrio y fe, termino comiendo las migajas de la mesa de mi enemigo. Las sobras. Pero Dios dejó el pan para sus hijos, no las sobras. Aquí es representado lo que Cristo Jesús le dijo a una mujer que venía clamando y gritando detrás de él, una sirofenicia, que le decía que hiciera algo por su hija porque su hija estaba gravemente atormentada. Amén. Y dice que Jesús no le hacía ni caso y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Mira si era pesada, que hasta los discípulos le dijeron, Señor, atiéndela por favor, así la podemos despedir, o sea, así nos libramos de esta pesada. Sería. Pero mirá si tuvo fuerza, mirá si verdaderamente creían más en Cristo Jesús que su propio pueblo, porque ella no era de su pueblo, y él le dijo, Jesús le dijo, el pan es para los hijos, no para los perrillos. ¡Wow! Cualquiera, si ella era gritona, le hubiese gritado de todo, ¿sí? Pero ella le dijo, creyendo en él, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las mesas de sus amos. En simbología a lo que hacía el diablo con el Señor de las divisiones, Cristo Jesús le hizo entender, le hizo despertar más fe, hizo ver que la fe de ella tenía más poder que aquellos que se sentaban a la mesa como hijos. Amén. Nosotros nos estamos sentando a la mesa como hijos de Dios, como creyentes, pero a veces veo que la iglesia está comiendo más migajas a la mesa del diablo que sentados a la mesa del Señor comiendo pan. Hemos decidido comer migajas antes que comer el pan que da vida. Hemos decidido, porque tú decides lo que deseas, a dónde te deseas sentar, si a la mesa del rey o a la mesa del diablo. La copa no se comparte,
La copa no puedes tomarla con los demonios y con el Señor. O tomas la copa del Señor, o de verdad, aunque te estaba sentando como Judas a la mesa del rey, ¿sí? Dice que él comió el pan, pero cuando llegó la hora de la copa, él no pudo, él salió por la puerta, él se fue a entregar a Cristo Jesús. Amén. Los que comen migajas o los que terminan comiendo migajas son aquellos que de alguna manera han descuidado sus pulgares. El sistema de este mundo y todo lo que se mueve trayendo leyes, trayendo movimientos, que nos hacen de alguna manera desviarnos de la verdadera fidelidad a Cristo, hace que yo como cristiano sea inestable. Hoy estoy en el mundo, mañana estoy con Dios. Y eso no es verdad. O estás o no estás. Y ahora no te quiero desmoralizar, porque todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo. Amén. Ese tiempo está marcado por Dios. Amén. Pero también está marcado por tu búsqueda, por tu entrega y por el deseo de hacer volver tu corazón a Él. ¿Cuántas veces se te ha endurecido el corazón? A mí muchas. Y he sido yo el que ha tenido que trabajar para volverlo a ser blando delante del Señor. He sido yo, no ha sido Dios. Y yo me enojaba con Dios porque Él no hacía nada con mi corazón cuando se endurecía. Y yo le reprochaba, ¿y por qué permites que sea así? ¿Y por qué permites que mi corazón se endurezca? ¿Y por qué, si tú sabes que siempre te he servido o he buscado, sabes lo que me ha endurecido? Me ha endurecido el mover evangélico, me ha endurecido el mover religioso, me ha endurecido muchas veces los cristianos. Me han endurecido. Porque veía que lo que hacíamos con todo nuestro corazón no tenía el impacto verdaderamente fuerte entre medio de los cristianos, sino que a veces tiene más impacto fuera. Entonces eso me endurecía. Sí, cuando me endurecía quería pelear con Dios para decir, no entiendo, Padre. Se me endurecía el corazón y ablándame, Padre, ablanda mi corazón para acercarme, porque cuando tú tienes el corazón duro no te puedes acercar a Dios con gozo, con alegría y no te dejas hablar por el Padre. Te lo digo, por lo menos eso me pasó a mí. Pero ¿sabes qué? Nunca dejé de pelear con este corazón cuando se endurecía. Y ¿sabes qué? Dios siempre a través de su Biblia, de su palabra, me mostraba de que el que tenía que ablandar el corazón era yo, que Él me había dejado sus herramientas para que yo trabajara con mi corazón y para que de alguna manera yo menguaba y Él crecía en mí. Si no estás dispuesto a menguar, Dios no crece en ti. Ahí hay un equilibrio. Tú menguas, Dios crece. Tú menguas, Dios crece. Ese es el equilibrio. Cuando tú menguas, Dios crece en ti. Pero si estás muy crecido, Dios no puede fluir a través de tu vida. Dios no puede traerte el pan que da vida. Dios no puede traerte esa libertad que verdaderamente estás necesitando. Amén. Adoni-Besek, el Señor de las divisiones, se llama ese rey. Señor de las divisiones. Lo que te divide por dentro te aleja de Dios y te hace terminar comiendo migajas del sistema, migajas en medio de este mundo. ¿A que tú no te gustaría que alguien que tú amas te dé solamente migajas? Las migajas de tu vida. ¿A qué no? Las migajas de tu tiempo. Sé que no. Amén. A nadie le gusta comer migajas. Pero si no tenés otras cosas, a veces nos hemos conformado con las migajas. Todos queremos comer el pan, sentarnos a la mesa y sentirnos amados. Todos. ¿Sabes por qué Adoni-Besek cortaba los pulgares? Porque es un arma, entre comillas, espiritual, que hablaba sobre, que daba a entender. Dice que lo que pasa en el mundo espiritual se refleja en lo natural y viceversa. Entonces, cuando le hablaba de que Adoni-Besek había cortado a 70 reyes sus pulgares de manos y de pies,
hacía entender de que aquellos reyes no habían cuidado su estabilidad, su equilibrio, su forma de empuñar la espada, ¿sí? Es decir, no se habían descuidado, y por eso ahora te llevo a que hemos descuidado una salvación tan grande. Si yo desprecio la gracia, no, pastor, yo no la desprecio, pero no la amas, no la buscas, ¿sí? Tu equilibrio en fe se empieza a perder. Éxodo capítulo 29, versículo 1. Te quiero mostrar por qué Adoni-Bezek cortaba los pulgares. Esta es una prédica que hace muchos años hablaba de Adoni-Bezek, ¿sí? Es parecida. Toqué algo de lo que hacía Adoni-Bezek con nosotros. Yo creo que les mostré cómo, creo que traje hasta una espada para mostrarle y me vendé la mano para que vieran cómo era pelear sin pulgar. Una espada de juguete, claro. y era imposible sostener la espada correctamente con el dedo pulgar, asemejando lo que no lo tenía, ¿sí? Cada golpe hacía que la espada se escurriera de mis manos. Éxodo capítulo 29, versículo 1 dice: esto es lo que harás para consagrarlos. ¿Qué es consagrar algo? ¿Qué es consagrarlo? Es entregarlo, ¿no? Dedicarlo a Dios. ¿Por qué no te puedes consagrar a Dios? Es decir, ¿por qué no te puedes entregar a Dios, dedicar a Dios? ¿Sí? Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Tomarás luego el otro carnero y a Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha, de Aarón, sobre el lóbulo de las orejas de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Adoni-Bezek cortaba los pulgares y es en símbolo de que no se pudieran consagrar jamás para Dios. Amén. De que jamás fueran estables con Dios. Y hoy, si miramos a nuestro alrededor, nuestros hermanos en Cristo, más de uno somos inestables en Dios. Somos inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. ¿Sí? Nada espere de Dios. ¿Qué? Nada espere de Dios. Si quieren leerlo conmigo, ¿sí? En Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Verso 7 o el 8 dice: nada espere aquel hombre de Dios o mujer. Mi inconstancia hace verle a Dios de que yo no soy alguien consagrado a Dios. Es decir, que no he menguado, no me he entregado, no me he consagrado a Dios. Amén. Entonces el Señor de las divisiones, el príncipe de este siglo, lo que quiere hacer es que nadie pueda empuñar la palabra, o sea, la espada de 2 filos, que es la palabra del Señor, que nadie tenga una estabilidad en fe para poder combatir los embates de esta vida. Amén. Primera de Samuel capítulo 11, verso 1. Cuando no tenés equilibrio, terminas haciendo alianzas incorrectas. Dice 1 de Samuel capítulo 11, verso 1. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos.
Y Naas, amonita, les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Saque el ojo derecho. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Y qué tiene que ver con hacer una alianza incorrecta? Bueno, te voy a describir. En el combate antiguamente la espada se empuña con mano derecha, el escudo se ponía en el lado izquierdo, en el brazo izquierdo, y para que tú pudieras defenderte y pelear verdaderamente necesitabas tu ojo derecho. El izquierdo quedaba cubierto con el escudo, porque para cubrir tu cabeza, ¿sí?, de los golpes, tú mirabas de refilón con el ojo derecho, entonces te inhabilitabas para la batalla. Todo hombre que se quitaba el ojo derecho era inútil para la batalla, o era una persona más fácil de combatir. Amén. Porque no podía ver por dónde venían los golpes, no era alguien hábil a la hora de pelear. Y ahora te lo voy a pasar a este mundo que estamos peleando. Sí, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino que nuestra batalla es en un ambiente espiritual, y nos hemos vuelto gente que no está tan preparada y no es hábil. No ve por dónde vienen los golpes, pero vienen por todos lados, ¿sí? Estás saliendo de una cosa y viene otra y te tumba. Estás medio saliendo de una cosa y viene otra cosa y te tumba. ¿Sabes por qué? Porque tu desequilibrio sin querer te ha hecho tener alianzas incorrectas. Ahora tienes que buscar en tu corazón, en tu mente y en tu vida cuáles son esas alianzas incorrectas. Hace muchos años Dios me dio una palabra de que el pueblo de Dios acariciaba con su mente el pecado, es decir, jugaba con el pecado. No hemos aborrecido el pecado, y pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, no solamente las cosas que puedas hacer naturalmente incorrectas delante de su presencia, ¿sí?, sino aquello que de alguna manera no te estorba en tu vida, lo permites en tu vida. Aunque no lo hagas tú, lo permites en tu alrededor. Amén. No eres luz en medio de las tinieblas. Eso termina haciendo de que tú no puedas empuñar la palabra, la espada. Eso te hace una persona inútil, perdónenme, para combatir en medio de este tiempo contra todo aquello que se levanta a pisotear tu vida, a estancarte, a mantenerte ¿en qué? Empobrecido, amarrado a cosas que no te sueltan. ¿Y qué más? Comiendo de las migajas de este sistema. Familia, voy redundando, pero hace tiempo empecé a escuchar un pastor impresionante. Él ya no está en vida, él murió en el 2004. Un pastor que con 80 y tantos años predicaba y ha predicado por todo el mundo. Impresionante. Un hombre inglés que se forjó o creció su ministerio en Norteamérica. Y ese hombre hablaba de que en los sitios musulmanes donde de gran poderío musulmán, los cristianos hacían los peores trabajos. Aquel que era cristiano, es decir, era tenido como lo peor de lo peor, y los peores trabajos eran para los cristianos. ¿Sí? Los barrios eran tan acosados de alguna manera que los barrios de los cristianos eran los más empobrecidos, eran donde la miseria, la mugre, donde todo lo peor se veía. Donde el reflejo de que, sí, de aquel que entraba sin conocer el cristianismo era de que los cristianos eran el desecho de la humanidad, ¿sí? Él hablaba de que fue a Pakistán hace muchos años atrás, en el 80, donde todavía no había moveres cristianos, era todo musulmán, ¿sí? Y dice que muchos empezaron a confiar y a creer en Dios porque Él fue a hablar de sanidad y de milagros. Y cuando ellos todos necesitaban milagros, y dice que hubo una gran conversión. Tal vez nosotros no conocemos ahora mismo lo que está pasando allí, pero hay una gran iglesia creciendo, una iglesia cristiana muy fuerte, ¿sí? Pero él mencionaba de cómo el enemigo, lo pongo entre comillas, cómo el espíritu anticristo hacía reflejar que los cristianos eran el desecho de la sociedad.
porque terminaban comiendo de las migajas de sus amos. Amén. Derek Prince se llamaba ese hombre. Impresionante predicador. Amén. Pero mi inestabilidad lleva a que mi vida no tenga peso en medio de la sociedad. Mi inconstancia lleva a que nosotros no tengamos lugares donde la gente nos ve como unos locos más que levantan las manitos y adoran a un Dios que no hace nada por ellos. Mi inconstancia hace que Dios no me dé nada, o que de alguna manera los cielos queden cerrados a mi vida. Amén. ¿Cómo están tus cielos? ¿Cómo están tus cielos? Porque es más importante hacer tesoros en los cielos que tesoros en la tierra. Porque cuando no tienes tesoros en la tierra y los tienes en el cielo, ¿sabes qué pasa? Se puede levantar un montón de tempestades, pero como tú tienes tesoros en los cielos, se abren puertas de bendición en la tierra. Amén. Aunque viene crisis, tú no padecerás. Aunque vienen situaciones de hambre, de mortandad, tú no padecerás como otros. Todos sufriremos el golpe, pero tú no padecerás como otros porque tienes en los cielos tus tesoros. Amén. Y termino con esto. Efesios capítulo 6, versículo 13. Todos los conocemos, pero es para que entiendas de que mi batalla no es... En el 12 dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestes. El verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice que toda. No dice algunas partes de la armadura. Algunos toman la espada, otros toman el escudo de la fe, otros se acuerdan de la salvación, pero él dice toda es necesaria. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Lo contrario a inconstante, a mediocre, es perseverante, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No te canses de hacer el bien, no te canses de buscar a Dios, no te canses de perseverar en lo que estás queriendo alcanzar. Porque si no perseveras es porque de alguna manera no lo quieres con todo tu corazón. Amén. Y no te olvides de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que Dios ha venido para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Amén. Hurtar, matar y destruir. Así que familia, levántate, toma equilibrio, equilibrate. Si una persona equilibrada que pelea por lo espiritual, pero que no se olvida de lo terrenal, pero tampoco de lo espiritual. Amén. Así que levántate con fuerza, apasionémonos por Dios. Vienen golpes, pero esos golpes vas a poderlos resistir. Amén. Esos golpes que vienen los vas a poder resistir si estás bien parado en la roca. Amén. Por eso, amada familia, despierta. Despertemos. No es tiempo de dormir, es tiempo de prepararnos. No es tiempo de quedarse tumbado, tirado, esperando que Dios haga algo, porque Dios ya lo hizo todo. Ahora nos toca pelear a nosotros. Amén. ¿Y pelear con qué, pastor? Pelear contigo mismo y resistir al diablo. Pelear contigo mismo, porque
Tu naturaleza caída siempre se levanta a pelear con tu naturaleza espiritual, con tu naturaleza, ¿sí?, de Dios. Amén. Entonces esa batalla es la batalla más fuerte que tiene la humanidad. Intentar ser hombres justos, benignos, honrados en un mundo donde está torcido, podrido, ¿sí? Entonces levántate y no permitas que lo que te rodea cambie tu esencia, sino que tu esencia cambie tu entorno. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, te damos gracias, papá. En el nombre